Bien, pues buenas tardes y bienvenidas todas las personas que están en línea siguiendo la página de Instar y las entrevistas de Estratos. Continuamos hoy con la serie de Destierros dedicada a conocer voces y experiencias de cubanas y cubanos que más allá de la forma de llamarlo, exilio, destierro, salida obligatoria, han tenido que lidiar con la violencia de abandonar el país o no volver a entrar en él. Y hoy tenemos el gusto y el lujo de conversar con Yanelis Leiva. Muchas gracias, Yanelis, por acceder a estar aquí hoy en Estratos. Muchas gracias por la invitación y nada, yo creo que estos espacios son súper importantes por el tema de recuperar y de perpetuar cada quien desde su proyecto la memoria que estamos construyendo, ¿no? Y que el gobierno todo el tiempo trata de borrar de manera sistemática. Así que gracias. Un gusto. Posiblemente para quienes nos siguen en la página de Instar, Yanelis no necesita mucha presentación, es conocida como parte del Movimiento San Isidro y de muchas actividades y proyectos más, pero así todo, pues voy a pasar a comentar una breve semblanza de ella. Yanelis es curadora, crítica de arte, feminista y activista del Movimiento San Isidro. Es coautora junto a Luis Manuel Otero Alcántara del Museo de la Disidencia en Cuba. Fue también organizadora de la Bienal 00 de La Habana en el 2018 y también ha participado en foros de debates internacionales como Creative Times y Forum 2000. Forma parte del equipo de redacción de la revista A las Tensas y coordina también junto a Agnes Coleman y Leonardo Perea el espacio de feminismo Las Afueras para Diario de Cuba y actualmente reside en España. Hoy en Estratos vamos a estar conversando con ella sobre su experiencia como activista y curadora en Cuba, su posterior salida de la isla y la continuación de su activismo y trabajo en el exilio. Y pues, Yanelis, creo que para comenzar pudiéramos pues empezar hablando de tus inicios en el activismo, en la gestión cultural y en la creación disidente en Cuba. Y así pues ir trazando un poco el mapa de tu trabajo y de todos tus proyectos y disidencias. Sí, yo comencé, digamos, a acercarme al mundo de la disidencia, porque así yo lo entiendo la gente que trabaja en la blogosfera, la gente que tiene sus proyectos relacionados con lo ecológico, con los derechos de los animales, en fin. Yo me empecé a acercar en el 2012, quizás un poco antes a conocer, pero ya a trabajar con el diario Havana Times, que siempre me gusta resaltarlo porque la labor que ha hecho el editor Cicles Robinson es para mí muy valiosa, porque es un espacio completamente abierto, es un espacio donde bueno, donde te puedes encontrar con otras personas en Cuba que de otra manera no coinciden, sino forma parte de los colectivos donde tú te mueves, y es un espacio ahí para conocer también qué está pensando, ¿no? Es un espacio también de encuentro. Y aunque al inicio, cuando yo empecé en el 2012, estaba aún en la universidad, y recuerdo que había un amigo en la universidad, Condi, que estudió conmigo, que decía, oye, que te vi que estás trabajando en Manhattan, te van a botar de la universidad. Y yo no tenía conciencia de eso, ¿no? Y no tenía conciencia de que eso pudiese ocurrir, porque al final yo empecé de ingenua, desde una ingenuidad, colaborando con Havana Time y encontrándome con todo este mundo. No tenía por supuesto que conocía eventos de censura y tal, pero yo sentía que no podíamos ir en regresión, ¿no? Y el tiempo nos ha demostrado de que sí, que siempre podemos regresar. Y entonces yo empecé a colaborar ahí, más que nada eran textos como como pequeñas crónicas diarias, y ahí también empecé a conocer como a distintos colaboradores, Irene Charri, la propia Verónica Vega, que luego pues fue parte con nosotros de la Fundación del Movimiento San Isidro, con Yacer, eran colaboradores de Havana Time, y fue en un espacio que me abrió las puertas a lo digital y a estos procesos de disidencia en
en el medio online, aunque en ese momento yo no tenía acceso a internet ni nada por el estilo. El acceso lo empecé a tener ya luego cuando yo pude enfrentarme a mis textos, ya luego cuando empecé a trabajar, que por supuesto los centros culturales tenía en ese momento un poco de internet, como súper lento, pero ahí es un poco cuando realmente me puedo enfrentar a qué opina la gente de lo que escribo, qué escriben otras personas, pero mis inicios fueron ahí, en Havana Time, en 2012, y ya luego, en el 2014, yo me encuentro con Luis ya trabajando en la revista Revolución y Cultura. Yo era digamos, la curadora del espacio de la galería, tenían una pequeña galería que se llamaba Espacio Abierto, y, y Luis fue uno de los artistas invitados a una exposición colectiva, y ahí nos encontramos y empezó como una relación de trabajo, pero también afectiva. Fuimos pareja por mucho tiempo. Y empezamos a trabajar los dos. Luis también era un artista que estaba como comenzando, hacía mucha escultura, como su mundo iba por otro sitio, aunque siempre le interesaba el tema de lo político, ¿no? Las primeras esculturas de Luis trataban sobre los veteranos de Angola y tal, pero bueno, eran como sus primeros pasos. Yo creo que fue un recorrido, digamos, juntos, ¿no? La evolución nuestra hacia el descubrimiento de la disidencia en su plenitud, y ya luego como todos los eventos estos que organizamos, incluso también pues las consecuencias que tienen pues crear estos tipos de espacios emancipatorios en Cuba. Digamos, ahí empezaron los inicios, ¿no? Yo en La Habana Time encontrándome con gente, porque luego empezamos a hacer, empecé a participar como de acciones como el propio guardabosque que las hacía y nos invitaba, y también a conocer otros tipos de proyectos independientes. Y ya luego Luis y yo empezamos a hacer trabajos, ¿no? Que no tenían nada que ver con mi trabajo oficial, pero fueron mis primeros pasos haciendo acciones independientes. Hicimos una online que se llamaba Chonchongan, que trataba sobre los pequeños espacios los espacios de violencia, tanto en los espacios locales como la violencia que puede ejercer un país sobre otro, porque trataba sobre el conflicto de Palestina e Israel, a la misma vez que criticábamos, ¿no?, al gobierno, porque hacíamos referencias al descubrimiento de armas en el canal de Panamá, en fin, como toda una historia ahí, un link, pero al final lo que buscábamos era denunciar cómo se comporta la violencia, ya sea desde espacios más pequeños, como pueden ser una comunidad, la comunidad del Cerro, hasta espacios internacionales, ¿no? Y la hipocresía del gobierno cubano en todo esto. Y antes del Museo de la Disidencia, el Museo de la Disidencia para mí ya es un parteaguas, ¿no?, de mi trabajo. Pero antes de eso hicimos varias cosas, ¿no? Intervenciones también en el espacio público, cuando visitó el Papa, y entonces fue también explorando también las intervenciones, ¿no?, de la que también estuve haciendo con Luis en la calle, y fueron los primeros pasos que no tuvo, digamos, una respuesta negativa, porque nunca nos detuvieron hasta ese punto, hasta que pasó lo del Museo de la Disidencia. Pero fueron los primeros pasos que más o menos nos dimos cuenta de las posibilidades que tenía lo digital, que eso es importante, ya sea el uso de los correos electrónicos para trabajar y para desarrollar una obra, pero también el ocupar el espacio público, ¿no? Hay algunas obras menores y, qué sé yo, performance, que también estuvimos como organizando en espacios independientes, como el de Sandra Ceballos, que para nosotros es un referente, y hicimos varias colaboraciones en ese sentido, hasta que empezó lo del Museo de la Disidencia, que ya luego, si quieres, te explico un poco más de qué iba. Y justo te iba a preguntar cómo ustedes piensan o cómo se les ocurre esta idea, porque yo recuerdo la primera vez que oí del Museo de la Disidencia, yo dije,
qué genialidad. O sea, un museo, ¿no? De algo, en primer lugar, un museo de algo totalmente negativo, supuestamente, ¿no? En el discurso del gobierno cubano, de algo malo. Y entonces, ¿y cómo se hace un museo de la disidencia, ¿no? De algo de lo que no hay registro, de algo de lo que solo hay palabras, historias, testimonios, pero no hay pues casi materialidad. Entonces, ¿cómo se les ocurre esta idea de un museo, un espacio, un archivo también del activismo, de la disidencia? Y un poco cómo empiezan a curar esas actividades. También, bueno, hicieron los festivales de poesía sin fin, hacen como, y esto mismo que decías del espacio, cómo van teniendo en cuenta la importancia de esa visibilidad del espacio público, eso me parece muy interesante. Entonces, ¿cómo se les ocurre esto y qué buscaban principalmente o qué hoja de ruta se marcaron? La idea del museo como tal, el tema de crear el Museo de la Disidencia es de Luis, de unir a opositores reconocidos por la historia oficial y a opositores contemporáneos, es idea de Luis. Yo entro en el museo en la parte, digamos, de investigación, de curaduría y un poco digamos, de asesoría, de argumentación, de todo, de la propuesta, ¿no? Pero la idea viene también de un proceso natural, que es, nosotros nos estamos acercando a la disidencia, pero hay muchas lagunas en ese camino, ¿no? Entonces, recuerdo que salíamos mucho con Héctor Antón nos hacía como referencias a opositores reconocidos, ¿no? Fulanito de tal, ciclanito, y nosotros nos quedábamos como, esta Cuba existe, ¿no? Que eso es algo que siempre, que nos llamaba la atención, como hay una Cuba completa que existe con proyectos, con trabajo comunitario, ¿no? De largos años, más allá del periodismo independiente y tal, sino otros tipos de proyectos de la alternatividad y de la oposición. Y nosotros nos enteramos a retazos, ¿no? Entonces, al final, como el tema del museo, como tiene varios niveles, ¿no? Tiene el nivel de ser disidente, no puede ser un estigma más en Cuba, y eso es algo importante porque nosotros sabíamos que íbamos de camino a convertirnos en disidentes. Y eso es un problema porque empieza el proceso de aislamiento social, empiezan las amenazas, empiezan los eventos de censura. Entonces, nosotros, más allá de, por supuesto, defender el derecho a la disidencia, también queríamos limpiar, ¿no? El camino y naturalizar el término. Siempre hay muchas obras que hemos hecho en conjunto, que utilizamos mucho el tema de la palabra, ¿no? Del lenguaje, del nombrar, ¿no? Y cuando uno nombra, en dependencia de lo que vayas nombrando, pues vas modificando en el imaginario popular, en el imaginario de una comunidad específica, pues ciertas nociones. Y eso era algo que nos interesaba. Primero, utilizamos la categoría de museo porque es algo que la gente reconocía, porque era una sombrilla que nos permitía vaciar de miedo, y eso es algo importante desde el propio trabajo en museo, era algo que queríamos contribuir a eliminar el miedo que hay en Cuba, hablar de disidencia, hablar de política, hablar de desobediencia civil, hablar de oposición, ¿no? Y por eso utilizamos la palabra museo, que supuestamente es una palabra que dentro del imaginario común no es algo negativo, ¿no? Un museo no está asociado a lo negativo. Y por supuesto, cuando tú pones allí como los símbolos que usamos, son símbolos reconocidos también, que es el indio Atuey, estaba José Martí, estaba Fidel, y nosotros hicimos como un cuestionario a varias personas de la oposición, amigos que conocíamos, a ver quién podía ocupar ese lugar representativo de la oposición contemporánea, y llegamos al consenso que era Osvaldo Payá. Entonces, al utilizar estos 4 símbolos con esta sombría del museo, tuvimos, por supuesto, conflicto, ya no solo conflicto por la oficialidad, que decía que Fidel no se toca en ninguno de los términos, ni siquiera para llamarlo disidente, que en realidad lo fue, lo que realizó la lucha armada durante un tiempo para derrocar a un poder que había, hizo disidencia, y por la parte de la oposición también tuvimos digamos, mucha crítica, ¿no? Que al final estaba bien, nosotros siempre trabajamos también con la crítica, trabajamos
digamos, bueno, con esos dolores. Trabajamos también con conocimientos los cuales nos enfrentamos por primera vez, y algo importante que me faltaba por decir es que nosotros usábamos el concepto que tiene la palabra disidencia en el diccionario. Es decir, nosotros no nos vinculamos a una connotación teórica determinada, sino decíamos, nosotros estamos haciendo un museo que se basa, digamos, el concepto de disidencia que nosotros asumimos es ¿no? El que está en el diccionario, que es tener una opinión contraria al otro. Y desde ahí como empezaban todos los niveles de lectura, ¿no? De la importancia de ser disidente para toda la sociedad, de la importancia que haya pluralidad política en el país, y más allá de estos primeros pasos, lo que queríamos es que el museo utilizar y tratar de explorar qué nos permitía un museo, ¿no? El museo, por supuesto, no podía ser físico en Cuba. Entonces, lo primero que hacemos es que hacemos una página web con unos amigos realmente muy precaria, pero sí queríamos que al final habíamos explorado ya que el Internet nos podía dar muchas facilidades y posibilidades de convocatoria. Entonces lo que hacemos es una página web, pero sí desde el inicio teníamos claro que queríamos que el museo fuera productor, promotor, investigador, que pudiera dar becas de trabajo, que pudiera acoger otros proyectos y acompañarlos. Eso es desde el propio inicio del museo está eso, ¿no? Más allá de la base, ¿no? Que ya simplemente el hacer un museo, ya la propia idea de Museo de la Disidencia, ya es algo que a nosotros nos importaba, pero queríamos ir más allá, ¿no? Queríamos al final conseguir producir, conseguir pues hacer proyectos en el espacio público, que en efecto logramos hacer varios en Cuba. Empezamos a trabajar con los grafiteros, empezamos a trabajar con proyectos de mujeres, hicimos como varias acciones importantes, y en ese proceso, y a mí siempre me gusta decirlo, de las cosas que a mí más me marcaron fue haberme encontrado con Amaury Pacheco y con Iris Ruiz, que son personas que tienen 20 años de trabajo dentro del movimiento ONU Zona Franca, que conocen la alternatividad y la disidencia como nadie, que han participado de campañas, que han trabajado con las damas de blanco, que han hecho peregrinaciones simbólicas, en fin, han hecho festivales en los espacios domésticos. Entonces tenían muchas referencias, tenían un público también que los acompañaba, y eso es algo que, ya te digo, ese encuentro de nosotros con Amaury, que al final es otra generación, pero que al final teníamos muchas maneras de entender el arte y de entender la comunidad también muy similar, ¿no? Porque también veníamos más o menos de los mismos estratos, ¿no? Principalmente de nosotros éramos negros, veníamos de barrios pobres, entonces eso también era un lenguaje común y que nos hizo también pues conectar de mejor manera, aunque Luis tenía también muchas referencias del mundo del arte, yo también que venía de la universidad, y la conexión también de Amaury, también que estuvo en la cátedra de Tania Bruguera, en la cátedra de arte, en la cátedra de conducta, pues también había tenido esas conexiones con, digamos, el mainstream, ¿no? del mundo del arte cubano. Pero en estas primeras acciones que nosotros hicimos con el museo y con el que colaboramos con Amaury Pacheco fueron para mí muy productivas, y luego para todos los proyectos que hicimos fue de suma importancia. Más que nada también Amaury tiene un prestigio, tiene un respeto y tiene unas maneras de trabajar que conectaban mucho con la manera de trabajar que nosotros, Luis y yo, habíamos empezado a desarrollar. Yanelis, y ahí, bueno, después de cuando surge el Museo de la Disidencia, tienes como que el primer, digamos, encuentro con las autoridades, que es cuando te expulsan de Revolución y Cultura, que era pues tu trabajo. ¿Cómo ellos manejaron eso? ¿Te dijeron así directo el Museo de la Disidencia o fue como por abajo como manejan a veces las cosas? Fue, digamos, a la luz pública. No fue por el Museo de la Disidencia, pero mi subdirector en ese momento
que era José León Díaz, que era del grupo Nos y Otros en los años 80, un grupo de humor crítico. Pues mi subdirector se sentó conmigo, me enseñó la entrevista que nosotros cedimos a Cubané, eso fue en el 2016, donde hablábamos del museo, lo que representaba el museo, era la presentación del museo, más que nada la entrevista. Y él me dice, bueno, me enseña el papel y me dice, tuve una reunión con Rojas, con el viceministro, que este tipo ha estado en todos los eventos de censura reconocidos, y me dice que me enseñó él, el viceministro fue quien me enseñó este papel y me dijo que hablara contigo y que te combinara, ¿no? A pedir la baja, ¿no? Yo en ese momento era algo que no me esperaba realmente, yo sabía que sí, podía tener algún que otro problema por el tema del museo cuando saliera, pero no sabía que iba a ser hasta ese punto. Más que nada porque mi subdirector sabía que yo escribía para Banatá y en fin, como había una conversación natural sobre lo que pasaba en Cuba, no era algo que yo me escondiera sobre el trabajo que yo hacía ni nada por el estilo. Entonces también me asombró que también ocupara el lugar de verdugo en ese lugar, porque yo lo consideraba mi amigo, pero bueno, ya ahí te vas dando cuenta un poco cómo funciona la maquinaria del gobierno. Entonces yo en ese momento sí digo que sí, así yo voy a pedir la baja, pero ya que le comento a Luis, le comento a otros amigos y tal, me dicen, no, baja no, si ya tú vas a salir de ahí, tienes que dar la pelea, ¿no? Y ahí es cuando ya yo empiezo todo el proceso legal de decir, no, ustedes tienen que darme en un papel porque me votan, ¿no? Entonces yo hice todas las reclamaciones, que primero se va al tribunal, es un tribunal conformado por trabajadores, que ahí van tus compañeros de trabajo, y van los que estaban en una especie de comité, ¿no? Decisor, eran trabajadores del Ministerio de Cultura, porque la revista Revolución y Cultura está escrita en el Ministerio de Cultura. Y entonces ahí un poco se habla del proyecto del museo. Luisa Campuzano llega a decir, bueno, el problema con el proyecto del museo no es político, es que a lo mejor ella no va a tener tiempo para hacer el trabajo que le toca en la revista. Entonces, por eso ella entendía que sí, que yo tenía que irme del trabajo, como cosas absurdas así. Y bueno, y también siempre recuerdo y siempre me gusta decirlo, que Israel Castellano, que era digamos, mi tutor, no mi tutor, pero fue como el especialista, él trabajaba en la revista, fue el que me hizo, no sé cómo se llama, cuando haces el servicio social, el que te va acompañando durante tu servicio social, fue que salió en mi defensa diciendo que no entendía, porque yo era una buena trabajadora, que no entendía esto que estaba pasando y que tener un proyecto independiente no iba en contra de mis funciones, ¿no? Pero bueno, fue algo difícil porque aunque éramos pocos en la revista, eran gente con la que yo trabajaba, con la que había estado 4 años trabajando, en fin, fue un proceso difícil y fue un momento ahí de descubrir la locura, ¿no? Y el absurdo con el que se manejan ya no solo la institución Revolución y Cultura, sino las instituciones judiciales del país. Porque la primera vez que fuimos al juicio en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, y la administración, es decir, Revolución y Cultura no quiso abogado, yo sí me busco un abogado, y fue el subdirector el que hizo un alegato ahí diciendo de que todo esto era un exhibicionismo, ¿no? En fin, todo me pareció tan ridículo, tan falto de legalidad, tan absurdo, y tan malvado realmente, ¿no? Ahí fue, yo creo, ya mi aterrizaje de dónde estaba, de la repercusión que podía tener. Bueno, fue el proceso de toda una violencia que luego me llevó a exiliarme. Pero fue ahí, digamos, me di cuenta, más allá de lo que uno pueda leer, por lo menos esa fue mi experiencia, más allá de lo que uno pueda leer, de lo que te pueda asombrar los testimonios, ¿no? Y cuando
cuando por lo menos cuando yo lo viví en primera persona, ver cómo la gente más cercana a ti se te va alejando, cómo empieza el miedo, cómo la gente cambia, ¿no? Por presiones, por comodidades, por estado de confort, por hipocresía. Pues te das cuenta un poco cómo se ha degenerado el carácter del cubano y también lo que impone, ¿no? el sistema a nuestros comportamientos, a nuestras conductas y a lo que pensamos. Ya te digo, al final no eran personas, los que participaron de esto no eran personas comunistas, ni come candela, como se dice, para nada. Eran, creo llamarle personas inteligentes, intelectuales, que al final cedían. Yo realmente no entiendo por qué, pero bueno, cedían y bueno, a mí me entristecía también todo eso. Pero fue un proceso largo, hice como mi reclamación. Ahí también me encontré con otros expulsados, ¿no? Ahí conocí a Oscar Casanella, otros expulsados de sus instituciones de trabajo, conocí a Ariel Urquiola, que me acompañaron también en ese proceso, y conocí como este otro grupo, ¿no? De personas que habían sufrido expulsiones de su centro de trabajo por cuestiones políticas, más que nada. A Boris, de Diario Cuba, periodista. Fue un proceso pesado, pero y que, bueno, Larissa Diverse me asesoró, con Julio, ya te digo, ahí yo tuve como el apoyo de gente muy importante que lleva ya tiempo también haciendo las reclamaciones y de poniendo en jaque al gobierno, y aunque fue un proceso duro, también estuvo bien porque me sentí acompañada, ¿no? Y eso es bueno. Sentí que, bueno, esto es una violencia total, pero como se puede sobrellevar mejor si bueno, si tiene gente que se cuenta que te cuenta sus experiencias, te dice, mira, esto no funciona así, o esto tómalo de esa manera, ¿no? A nivel emocional, como no pienses que esto es personal, ¿no? Esto es una maquinaria que funciona así. Y se te hace mucho más fácil, por supuesto, el apoyo de Luis y tal. Y bueno, ahí también te das cuenta de que tienes que empezar a sobrevivir desde lo independiente, ¿no? Y empecé a colaborar más con Cubané, con Havana Time, con otros diarios para poder subsistir, y por supuesto empezar a empujar más el proyecto del Museo de la Disidencia para realizar eventos y tal. Y, la experiencia que yo tenía de trabajar en la institución y que yo identificaba, por supuesto, la institución donde trabajaba y el resto de las instituciones estaban en crisis, pues también te da, sabes también por dónde trabajar, ¿no? Por dónde debe ir la línea para no cometer los mismos errores, para no, para que realmente tu trabajo llegue a donde tiene que llegar, ¿no? En dependencia de lo que te vayas proponiendo. Pero a mí las dos experiencias de trabajar en una institución en decadencia total, Revolución y Cultura es un espacio completamente decadente, y ya luego trabajar los independientes con gente nueva, sin recursos igual, pero con bombas, que eso es otra cosa, ¿no? En las instituciones hay con mucho desgano, ¿no? Y trabajar con gente con energía era algo que, bueno, que te anima, que es lo primero, ¿no? Estar motivado ahí en tu trabajo. Y ya luego, bueno, todo lo que venga de las propuestas y tal que puedas desarrollar. Yanelis, a mí una cosa que, bueno, ahora que vamos ya a ir avanzando y hablando de la Bienal, del 349, de San Isidro, siempre pues uno, me parece que cómo ustedes van armando todo, es muy interesante cómo logran esto que decías de esta comunidad, estas redes. Creo que hay algo ahí novedoso, sin tener que decir que es único y por primera vez, pero sí hay como algo medio novedoso que crea mucha empatía con el movimiento San Isidro después, y que crea pues mucha, lo que en feminismo diríamos sororidad, ¿no? Crea que siempre, incluso si estás
o no de acuerdo, pues te sientes conmovida o afectada por los procesos que ustedes hacían, justo porque veías pues esa comunidad entre ustedes. Entonces, pues ahí me gustaría uno saber cómo se va conformando, ahorita hablabas de Amaury, de Iris, cómo se va conformando ese grupo que después sería el Movimiento San Isidro, que sé, ¿no? Que también está atravesado por muchas redes que no son directamente de San Isidro, y cómo dan pasos a tantos acontecimientos en el 2018, logran hacer esta Bienal 000 realmente, y entonces ahí conectado creo que qué estrategias o cómo se fue dando ese proceso en el que ustedes logran insertarse en espacios independientes, o sea, a pesar de la censura, a pesar de la represión, siempre logran activar muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, pues ahí me gustaría pues saber un poco de esto de la comunidad y de cómo se van insertando también. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es, y ya te digo, este encuentro con Amaury, que tenía mucha experiencia, mucho diálogo, que eso es algo que ahora la palabra es súper satanizada, pero el poder conversar, nosotros nos sentábamos horas en mi casa o en casa, ya luego en San Isidro, pero o en Alamar, íbamos hasta casa Amaury y nos podíamos meter horas hablando, confabulando, conspirando, soñando, y eso riéndonos, y eso es algo súper importante que a nosotros, que nos, digamos, nos hizo fuertes, ¿no? Primero, teníamos claro que no podíamos hablar, ya no solo entre nosotros, sino hablarles a otras personas o a otros grupos desde la tristeza. No podíamos hablar desde la tristeza, pero ya había demasiada tristeza en Cuba por demasiado tiempo. Teníamos que hablar desde la alegría, pero además éramos personas que entendemos la vida de esa manera, ya no era forzado, ¿no? Y lo otro también era que nosotros nos apoyábamos en experiencias anteriores. Y por eso te decía que fue súper importante el tema de conocer a Mauri y a Iris, y que ellos también nos dieran, nos enseñaran los caminos que en el momento en que estuvo ONU y Zona Franca, tuvieron otros proyectos de trabajo en ese momento que confluyeron. Fue un momento de muchos proyectos alternativos con los festivales de rap, con Rotilla, con ONU y Zona Franca. Y ya te digo, nosotros nos sostenemos en esos espacios que ya estaban construidos, que el gobierno puso en fuga, porque es algo que hace cíclicamente, que ha borrado, digamos, de los libros de historia, ya no digamos, pero también como han habido procesos de exilios, como no hay sistematización de eso, pues los ha borrado. Pero nosotros nos sostenemos en todos esos procesos que los vamos desconociendo en el camino, y nos damos cuenta de que estamos conectados con eso, que al final es importante trabajar en el barrio, que es importante hablar con la gente, que es importante también conectar al mundo, a la comunidad artística, digamos, con el espacio comunitario, y también veníamos de ahí. Y también Luis, principalmente en esto, que es uno de los cabecillas de esto, pues tiene muchas herramientas es muy, ¿cuál es la palabra? Muy carismático, es una persona que puede dominar los dos contextos. Yo soy una persona más tímida, pero Luis puede dominar los dos contextos en el sentido del barrio, tiene el lenguaje del barrio, pero también puede hablarle al mundo del arte, digamos, más sofisticado. Y yo creo que las particularidades de cada uno de nosotros, que ya luego cuando yo decido exiliarme, siento que puede ser para el movimiento mi partida, que puede ser difícil, ¿no? Porque cada quien tenía un rol, ¿no? En el movimiento, cada quien tenía un grupo de herramientas que aportaba y que eran importantes, ya no solo a la hora de protegernos,
lo metían preso, sino también al nivel de trabajo, ¿no? ¿Quién conoce mejor las redes? ¿Quién puede hablarle a los raperos y quién puede hablarle al barrio? ¿Quién puede trabajar con el mundo de las artes escénicas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también pudimos hablarle a una mayor cantidad de público, porque cada quien tenía una historia pasada que aportaba y que ponía en el centro, ¿no? Pero ya te digo, hay cosas, y otra cosa importante que también hizo que nos uniéramos más es el hecho que estábamos dispuestos a poner el cuerpo, que como es una expresión que usamos siempre, y lo entendíamos así porque sabíamos que era importante generar referentes, ¿no? Que la gente no salía si no había alguien que lo hacía primero. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a una manifestación y apoyar a la comunidad LGTBI, pues ahí estamos. Que hay que ir a una manifestación por los derechos de los animales, pues ahí estamos, ¿no? Poner siempre el cuerpo en las luchas que al final nos sentíamos afines, pero que también podríamos generar nuevos referentes, que no pasa nada, y era algo que siempre hablábamos, teníamos miedo, pero nos enfrentamos a ese miedo, porque si no nos quedamos paralizados como estábamos. Entonces, eran pautas que ya luego yo con el tiempo he ido observando, ¿no? De lejos, que es mucho más fácil, aunque todo está aún muy en mi cabeza muy caótico, pero yo sí creo que ya luego conversando y eso me he dado cuenta que han sido las herramientas, ¿no? Que hemos utilizado, el tema de ser consecuentes un poco con lo que defendemos, estar, ¿no? La presencia es importante en todos los procesos, el diálogo entre nosotros y con otras personas, por eso no entiendo lo de satanizar esta herramienta, que no es otra cosa que es una herramienta, es la manera que tenemos de entendernos y de relacionarnos, y el tema de hablar desde la alegría, ¿no? Que nosotros cada vez que salíamos de algún calabozo o lo que sea, al otro día tratábamos de tomarnos una botella de ron en el malecón, pensar en qué se había fallado, ¿no? Cuál habían sido los logros de la acción, si queremos que se haga, no sé, cómo planificamos. Ya solo en la campaña contra el decreto fue más sistemático, más bien pensado, pero en la organización de la Cero Bienal, que fue, digamos, los que se reconocen como organizadores, que yo siempre los digo, está Catherine, está José Ernesto, está Amaury, Iri, Luis y yo, pero detrás hay mucha gente que no quiso dar el nombre, y son gente que trabajó muchísimo en la coordinación con los artistas que venían desde el exterior, en el acompañamiento al aeropuerto, en la producción, en la coordinación, y que no quiso dar el nombre por temor, lo que sea, tal, pero y por eso te hablo de la importancia que para nosotros tienes el poner nuestro nombre, nuestro rostro, el poner nuestras voces en el espacio público, y ahí la herramienta de lo digital, que esto es algo que también me faltaba, es algo que también nos hizo como grupo, nos hizo también fuertes, porque encontrábamos en las redes sociales, en la prensa, el acompañamiento de la prensa independiente, pues un espacio de protección, ¿no? Y de encuentro con otros grupos. Y yo creo que hubiese sido menos impactante, creo yo, los trabajos de movimiento y bueno, antes la 00 Bienal, si no hubiésemos tenido el apoyo de las redes sociales, que al final nos hizo comunicarnos con artistas en el extranjero, pero también con organizaciones y con otros colectivos, y también es un espacio de protección porque tienes visibilidad. Yo creo que son como todos esos factores, pero te digo, en el centro de nuestra... Y en el propio centro del museo, nosotros lo definimos así, es una plataforma de creación artística y espacio de diálogo. Desde la propia creación del museo nosotros sostenemos de que si no nos sentamos a conversar y a compartir lo que pensamos, lo que creemos de Cuba, lo que soñamos para Cuba, pues no avanzamos. Y hay muchas obras relacionadas con eso. El propio testamento de Fidel que hicimos en el 2018, en enero, pues hablaba de eso, hablaba de que nosotros queríamos exorcizar, ¿no?, a la nación, queríamos decir que Fidel se llevara todos los males, todos los dolores, que se dejara hablar de ese señor y que empezáramos a construir el país, ¿no? Que
Fidel hacía un mea culpa público y combinaba, ¿no? a los extremos a encontrarse y a conversar. Al final, eso siempre ha sido como la pauta, ¿no? La mayoría de los trabajos que hemos hecho. Yanelis, parece que julio es como un mes realmente importante para la historia de la disidencia en Cuba, porque ahora conectaba cuando decías lo del cuerpo con una de las protestas tuyas, creo que más conocidas y que a mí se me hace como una de las protestas ciudadanas más impactantes de los últimos años en Cuba, que es cuando en el Capitolio tú te embarras completa de excremento humano, en plan, bueno, justo porque Luis lo iba a hacer y lo llevan preso, y bueno, ahí estaba Mauri contigo, creo que Iris también, sí. Y bueno, coméntanos de cómo decides tú a decir, bueno, Luis no lo va a hacer, lo hago yo, y cómo reacciona también la represión, la policía cubana, porque ellos están acostumbrados a reprimir, pero no a tanta creatividad. Entonces, ¿cómo reaccionan y qué pasa, qué te dicen, qué sucede ahí? Sí, eso fue el 21 de julio y la Bienal había sido en mayo. Entonces, nosotros habíamos pasado ya por... la Bienal nosotros la empezamos a construir en septiembre, octubre de 2017 y durante de esos meses previo a mayo fueron momentos muy intensos, no solo porque estábamos organizando la Bienal, que fue agotador, sino porque también en medio de esa organización pues hacíamos otros eventos, ¿no? Estuvimos ahí, fuimos una de las sedes del Festival de Poesía Sin Fin que organiza Mauri Pacheco, yo no hice una franca desde hace mucho tiempo. Luis hizo una obra también intermedio que yo lo acompañé, que fue la peregrinación a San Lázaro, donde estuvo detenido varios días, en fin. Teníamos también la propuesta en el Pompidou, que para nosotros era súper importante porque es un espacio súper legitimado y que le podía dar, nos podía dar como mucha... como mayor protección, digamos, ¿no? Y queríamos llevar una obra que estuviese lo mejor pensada posible, pero ya te digo, que ahí fue donde presentamos lo de Testamento de Fidel, que fueron meses como para mí muy intensos y a nivel de energía, a nivel emocional, de todo, y para Luis igual, en fin, para todos nosotros que estuvimos organizando la Bienal, pero a la vez nosotros nos metíamos en otros rollos. Y ya luego cuando llegamos a la 00 Bienal, que la logramos concluir, aunque no se pudo hacer el evento en casa de Elías Villares y en casa de Trápaga, de Luis Trápaga, fue el único espacio que la seguridad del Estado no permitió que se abriera durante la Bienal, pero el resto sí pudimos hacerlo. Yo por lo menos estaba súper agotada, ¿no? Entonces, y también nosotros teníamos la alegría de que habíamos conseguido hacer la Bienal, que habíamos conseguido mover un poco el listón, ¿no? De la libertad de expresión en Cuba, y ya luego en julio nos enteramos por Radio Martí, que llama Luis Manuel, para preguntarle, oye, ¿qué creen ustedes del decreto 341? Y nosotros nos quedamos así, no nos habíamos leído. Luis siempre hace el chiste que dice, yo no lo he leído, pero si ustedes me llaman es porque eso está en candela. y entonces ahí nos empezamos a leer el decreto, que vimos que era como muy criminal y del enfado, ¿no? De decir, estamos retrocediendo, ¿no? Lo que habíamos conseguido con la 00 Bienal y que tantos artistas se sumaran, pues con este decreto lo estamos retrocediendo y vamos a retroceder, ¿no? En lo que queremos, que al final es como la legalización de los espacios independientes, mayor libertad de expresión, como... y desde el enfado nace esta acción de Luis, que yo le decía, era de la primera que le decía que no lo hiciera, ¿no? No lo hiciera porque le iba a costar prisión, estaba muy cerca la prisión de 10 meses que sufrió el Sexto, y yo pensé que Luis iba a ser como, le iba a suceder lo mismo a él. Entonces yo trataba de decirle que no lo hiciera, que vamos a pensar otra cosa y tal, pero bueno, él estaba decidido, y entonces en esa acción no la hicimos pública en las redes ni nada por el estilo, lo que éramos solo 5 o 6 personas lo que sabíamos, y cada quien tenía ahí como su papel, ¿no? Yo iba a llegar con el cartel y el excremento. Cuando Luis me diera
porque yo vivo muy cerca del Capitolio, yo vivo en Monte Ángeles, y entonces el Capitolio está ahí mismo. Y Amaury también se vio en Barras de Excremento. Iris iba a grabar, igual que Soandri, y José Ernesto también iba a grabar, pero desde lejos, por si metían preso todo el mundo y tal. Entonces cada quien tenía ahí como su función, pero cuando yo llego a Luis ya se lo están llevando preso. Luis no tenía nada. Perdón. Luis estaba sentado en el Capitolio, bueno, ahí las imágenes se ven porque Amaury tenía esa función, por eso es lo bueno de ser estratega, y teníamos ahí a Amaury que estudió estrategia militar, en fin, pero cada quien tenía su función y por eso salió, pero lo que fallamos fue que en ese momento no había datos móviles, entonces había que ir a la wifi, en fin, y entonces cuando yo llego se están llevando a Luis y yo, la reacción mía no era un plan, lo que pasó no era un plan B que habíamos ideado, normalmente nosotros hacíamos plan A, plan B, plan C, esta vez no había plan, porque se entendía que cuando tú haces la acción es cuando te meten preso, no antes. Y entonces cuando yo llego, que se están llevando a Luis a golpe, tal, como desde la impotencia, desde solo imaginar que tenía que enfrentarme de nuevo a una campaña para liberar a Luis, de que ahora sí lo va a meter más tiempo preso, es que yo digo, bueno, si ya yo tengo el cartel, porque había un cartel, lo que no se ve en el vídeo, porque la seguridad me lo tumba un momento, me da por atrás un golpe. Y entonces yo estoy como en el separador del Capitolio, y me empiezo a echar la mierda ahí mismo. Y recuerdo que yo decía, me estoy echando la mierda, y Iris y Amaury, como no me habían visto, ¿no? Como yo me estoy echando esto, me va a meter presa, y como la acción ni va a estar grabada, ni voy a poder hacer la protesta. Y por eso es el video que se tiene, es cuando ya yo estoy más cerca del Capitolio cruzando la calle, porque es cuando ya me han quitado el cartel y cuando Iris me ve, que es cuando ella empieza a grabar. Pero es simpático porque Iris, ya luego Iris y yo hablando, me decía, Yaneli, es que yo te veía con un colorcito, y yo pensé que Yaneli se maquilló para la acción, en fin. Como ella es delirio entre nosotros. Pero bueno, la reacción de la seguridad fue, realmente eran los únicos que hablaban conmigo, se me acercaban, la policía sí, se llevó presa a Iris, a Mauri, a Soandri, a propio José, y conmigo no hablaba. Yo empecé a gritar ahí, pero conmigo no hablaba la policía porque decían, yo a esta no la voy a meter en el carro, que después lo tengo que limpiar yo. Lo decían a sí mismos. Y la seguridad era el que más se me acercaba, no me tocaba ni nada, pero sí era el que me acercaba, y entonces yo también calculé, se van presos todo el mundo, esto no se ha subido a internet, como, ¿qué hago, no? Converso con esta gente que me está diciendo que converso, o sea, que ellos siempre dicen, vamos a conversar, y yo tenía los celulares de todo el mundo, en fin, entonces cuando ya determino mi catarsis ahí en Capitolio, pues empiezo a hablar con ellos, le digo que tiene que estar ahí es el ministro de Cultura, que pues nosotros después de la Bienal entregamos una carta describiendo todo lo que había pasado durante la organización de los 00 Bienal, pidiendo una disculpa pública y una retractación pública de parte del Ministerio de Cultura y tal por difamación, y pedíamos una reunión y pedíamos el cambio de estas prácticas represivas, en fin, una carta muy larga con ¿cómo se llama? Con las citaciones, con las actas de decomiso, con todo lo que había pasado. Y él, por supuesto, no nos habían hecho ni caso, y yo apelaba todo el tiempo a que el ministro de Cultura es el que tenía que responder, no ellos, que no eran nadie y tal. Entonces, ellos lo que me dicen es que vaya a mi casa a bañarme, que ya van a soltar a esta gente, en fin. Entonces, yo lo primero que hago es ir a una wifi muy cerca de mi casa, que me tiro la foto para que quede registro. Y digo, bueno, si ya estoy en Barra de Mierda, pues aprovecho un poco más y voy caminando así mismo hasta Cuichacón, que era donde estaba preso José, sin bañarme aún, y hasta que no soltaron a José, como no fui para mi casa a bañarme, para cambiarme, para ir a la estación donde estaba el otro, donde estaba a Mauri y Soandri, pero la reacción de ellos fue como, ¿por qué ustedes se ponen así? Ellos, por supuesto, tienen sus momentos, a veces son policía bueno y policía malo, y lo que me dijeron fue eso, ¿no? Vete a bañar, que si sigues presionando te vamos a llevar presa, así como estás, no sé qué, en fin, pero mi cálculo fue ese, ¿no? Esta acción ya se hizo, hay que subirla a las redes, y por eso es que dije, bueno, ya, ok, yo me voy,
pero un poco esa fue la reacción de ellos. Más que nada también vieron que yo ya, como me vi sola ahí en Capitolio, yo dije, no tenía un sentido seguir aquí sin que esto, ya luego me puede que flashearan los teléfonos, se perdiera toda la documentación, en fin. Fue un cálculo que hice y por eso fue que no me detuvieron, ¿no? Pero al resto del mundo sí lo tuvieron. Luis, Soandri y Amaury los llevaron para Vivar. A Iri la soltaron, pero era porque tenía a los niños solos. Iri es madre de 6 y por eso la soltaron, porque si no hubiese estado detenida más días igual. Entonces, pues si dio el excremento para algo, no fuiste la única que no te... Exacto, Hubo sí. algo de temor, aunque sea... Sí, total. Si no, ya desde el inicio me hubiesen metido presa. Creo que es una buena estrategia el usar la mierda y al final el excremento lo utilizan mucho los presos en las prisiones para como gesto de protesta, para que no los golpeen, para que no lo saquen, en fin, para protestar en las prisiones y al final estamos en una más grande, ¿no? Y yo creo que es súper legítimo. Yo realmente no tuve ningún escrúpulo y lo volvería a hacer. Muchas veces la seguridad del Estado y las ciberclarias y esa tratan como de burlarse del asunto y yo lo volvería a hacer sin ningún problema si de eso dependiera tantas cosas, ¿no? Si solo de embarrarse de mierda dependiera la liberación de la gente, de que haya un cambio en Cuba, pues yo lo volvería a hacer. Realmente no tengo ningún escrúpulo con eso. Para mí es algo, qué sé yo, el uso del cuerpo en distintas cuestiones, como no le pongo pero realmente, ni nada por el estilo. Por eso luego me peleé aquí en Madrid, en fin, como no, lo que haya que hacer, al final hay cosas mayores, ¿no? Por lo menos que a mí me mueven, más importantes. En Irlanda, los presos políticos, cuando Margaret Thatcher llenaron las prisiones de excremento también. Sí. Hay una peli muy buena sobre eso. Y fue súper bueno, la huelga de hambre, excrementos, utilizaban todo. Yanelis, bueno, el 2018 fue pues todos estos procesos que has contado y quería un poco hablar pues de pues el proceso que lleva a tu salida de Cuba. ¿Qué va pasando después? Si recuerdas cuándo fue tu primera detención o si ese tema de tu exilio sale en estas conversaciones con la seguridad del Estado, qué amenazas están utilizando ellos en esos momentos, ¿no? Para un poco girarte hacia ahí o no, o otros tipos de amenazas. Sabemos que normalmente pues el acoso a la familia es súper pues lascivo y es súper también intenso por parte de la seguridad del Estado. Entonces, pues, ¿cómo se está moviendo esta represión hacia ti que, bueno, pues finalmente hace que te vayas de Cuba? Sí, la primera detención fue el 22 de noviembre de 2017. Y estábamos en la calle, veníamos a hacer una denuncia en la Fiscalía Militar por registro ilegal de la vivienda de Luis en mismo noviembre, el 6 de noviembre. Y ya luego vinieron otros y por supuesto ellos van increciendo, ¿no? Normalmente en dependencia del día, en dependencia de la acción, pues por supuesto ya cuando la campaña de decreto estaba más fuerte, pues ya ahí sí la Kenia esta decía que pues nos íbamos a acusar de desorden público, de desacato, que podía ser de 2 a 3 años, en fin, esas amenazas siempre estaban sobre la mesa, ¿no? Pero realmente cuando te metes, por lo menos yo en sentido, yo como fui consciente, ¿no? De que eso podía pasar. Eso estaba sobre la mesa, sin ningún problema. Estaba sobre la mesa también la amenaza a la familia, que por supuesto también fueron por ahí, fueron al trabajo de mi mamá, que creó tensión además en mi familia. No vengo de una familia de activistas ni nada por el estilo. Y por supuesto que provocó tensiones, como es de suponer.
hubo de todo, por supuesto, están que te registran los teléfonos, como Luis y yo teníamos una relación de pareja, pues como desean informaciones a él para ponernos en contra uno con el otro. Nosotros siempre defendíamos el tema de la relación abierta, que es algo que no pasaba por la cabeza de ellos, en fin, creían que por ahí nos podían hacer mella. Como utilizaban de todo un poco, ¿no? Los cortes de teléfono, la patrulla en los bajos de la casa, las amenazas de cárcel ya directa, ya también en el Viva, vestirte de presas, para mí es algo fuerte, es algo como ya el tema de la ropa, de cambiarte, de pon las manos detrás, es ya tú mentalizarte que esto puede ser por más tiempo, ¿no? Nosotros tuvimos esa vez como 5 días o algo así, en diciembre de 2018, y ahí te das cuenta un poco de cómo funciona la relación con las otras presas, en fin, la violencia que se vive ahí en estos lugares, por supuesto que te impacta, porque le impacta a cualquier persona, ya no solo a alguien que no ha tenido una vida cercana a las prisiones, sino que impacta. La violencia en las prisiones impacta a todo el mundo por igual, personas más o menos violentas. Yo realmente decido, ya yo estaba pensando, ¿no? En el tema de necesito un descanso, porque habían sido años como para mí, muy fuertes a nivel físico, a nivel de estrés, a nivel de todo el tiempo estar pensando, van a venir a registrar, van a venir, nos van a meter preso, y al final tienes ahí los referentes y tienes ahí las historias que sistemáticamente van pasando a los opositores, entonces pues tú sabes que mañana te puede pasar a ti. Entonces yo lo que quería era salir de Cuba por un tiempo, en plan salir a estudiar. Bueno, quiero salir, estar un tiempo fuera, estudiar, tratar de desarrollar otras cosas que ya por estar en Cuba, en las condiciones en las que estaba en Cuba, ya no podía hacer. Porque eso es un poco lo que te van cercenando, ¿no? La posibilidad de trabajar, incluso desde lo independiente, y ya luego se puso mucho más seria la cosa que normalmente está. Por supuesto, ahí está todo, está el agotamiento, está el estrés, me había dado una parálisis facial también, que ahí fue cuando yo entendí que mi cuerpo también me estaba hablando y me estaba diciendo, mira, esto tiene un límite, tú asúmelo como tú quieras, pero esto tiene un límite. Y eso también a mí me da como más fuerza, pero yo realmente cuando yo salí de Cuba, que salí para un taller en Praga, de videoperiodismo, que ya había ido en otras ocasiones, ya estando yo en Praga, aunque son cosas que yo había rumiado, ¿no? Pero yo no quería irme así, porque irse así a lo loco es difícil. El tránsito, yo nunca había vivido fuera, había salido por tiempos pequeños, y no estaba preparada, ni sabía cómo funcionaba el tema del asilo, ni sabía cuáles eran los pasos, ¿no? Que normalmente uno, si va a migrar, pues se va preparando y tal. Y realmente en el viaje, en el tiempo que estuve, un par de semanas, no mucho más, pues ya yo decido que no voy a regresar, y se lo digo también a Luis y tal. Pues ya te digo, fueron decisiones a Mauri siempre dice que fue un salto de fe. Me dijo, tú, la mía, tuviste un salto de fe, tú tranquila, a Mauri siempre es muy, muy, muy zen, muy espiritual, y me dio su bendición, digamos, ¿no? Pero realmente fue un poco, fue una decisión intuitiva, y que vino provocada por el nivel de acoso de los últimos, y de estrés y de agotamiento en todos los sentidos. Que no te recuperas, aún yo estoy en proceso de recuperación, porque al final aquí la vida tampoco es que vengas y te pongas ahí a estar en una playa recuperándote de lo que ha pasado. Tienes que venir a enfrentarte a otras cosas, a un país nuevo, con códigos nuevos, sin tu red de apoyo, ¿no?
Pero bueno, fue algo que pensé que necesitaba y que aposté por ahí, aunque aún digamos, la idea de que abandoné y de impotencia y de que le cedí el espacio a esta gente, pues no se me quita, ¿no? Y el tema de que dejé más desprotegido al grupo, pues también es algo que es perenne, ¿no? De lo que pienso. Y porque creo que es importante, aunque creo que el exilio tiene una fuerza importante, también creo que es importante trabajar desde Cuba para sumar a más gente, para hacer referencia en esa, ¿sabes? El tema de la presencia, que era algo que siempre defendíamos y por supuesto el sentimiento no se quita, ¿no? Aunque uno lo hace por su seguridad, lo hace por su tranquilidad mental, pues el sentimiento está y hay que lidiar con todo eso. Yo salí en marzo de 2019 y estoy solicitando asilo político aún aquí en España y todavía no tengo el asilo asignado, porque al final es la política que tiene aquí España con el gobierno cubano también hace que los refugiados políticos estemos más desprotegidos y más los cubanos. Y ahí está la parte económica, está la parte de convenios y diálogos de los cuales nosotros no conocemos, pero que están ahí, porque si no, a los venezolanos, ¿por qué se le da la ayuda humanitaria al momento que llegan aquí? Y eso le da un estatus legal, porque el gobierno está reconociendo que hay un problema humanitario en ese país, pero en el caso de Cuba no. Después del 11 de julio, el asunto se vino, digamos, vino cambiando aquí, pero es igual. La cantidad de cubanos que aquí reciben el asilo político es muy poca para la cantidad de personas que ahora mismo están viniendo, para la cantidad de personas que aún están aquí y en situación irregular, y eso se debe a la política exterior que tiene el gobierno español con Cuba, que es un poco también por lo que estamos peleando aquí, ¿no? El cese de la complicidad, ya no solo el gobierno, con las empresas, por eso también participo en Comeliá. Siento que todas estas instituciones, organismos, empresas, en fin, todo esto, el propio American Airlines, todas estas aerolíneas que tienen vínculos, que tienen contratos y qué sé yo, prebendas desde hace mucho tiempo en Cuba, pues tienen que parar de negociar con una dictadura. Como no tienen que respetar supuestamente los estándares democráticos que deberían respetar si trabajaran con españoles en España, pues tienen que respetarlo en el caso también de los cubanos, cuando trabajas con cubanos y el tema de no puedes seguir colaborando y dando dinero directamente a una dictadura, que es lo que están haciendo todas estas empresas. Ese dinero no va a otro lugar. Entonces, por eso yo me sumo a todo eso, porque creo que al final cada quien, con cada uno de estos proyectos, donde cada quien le pone su energía, yo le pongo un poquito. Pero cuando alguien asume algo así, que hace toda una identidad y lo menos que puedes hacer es acompañar, hacer como participar, ¿no? Y creo que es importante porque todo eso aporta a la lucha. Sí, claro, y además que de cierta forma los tentáculos, ¿no? del gobierno cubano, de la dictadura, llega fuera también, o sea, salir de Cuba no es ya la libertad absoluta, siempre hay algo ahí, siempre hay un problema político, siempre hay algo que te ata, siempre hay pues todos estos mecanismos que tienen de complicidad, ¿no? con gobiernos de otros países y demás que están haciendo mella también en las personas tanto fuera de Cuba. Yanelis, y en el caso de cuando te vas de Cuba, la seguridad del Estado o, bueno, la policía política, ¿en algún momento sigue acosando a tu familia o se comunica contigo en plan, ya sabes que no puedes volver o hiciste bien quedarte, cualquier comentario loco de esos que ellos hacen? ¿Cómo fue? ¿Ya te sacaron de su mapa o mantuvieron cierto seguimiento? A ver, con mi mamá y mi hermana, que yo sepa, no. Más que nada porque también has mostrado que ellas no se meten en política y también yo he dicho públicamente que a mí no me mueve el chantaje emocional. Si no lo hice en Cuba, el chantaje donde ponen a la familia en el medio, pues eso a mí no me mueve realmente, porque ahí yo siento que
hay cosas que son superiores que sí, los vínculos familiares son importantes, pero la dignidad humana, lo que tú crees que es importante, lo que crees que es correcto y es justo y es lo que te han enseñado esa propia familia, pues tú no puedes ir en contra de eso porque, qué sé yo, por temor, ¿no? Si ya yo vencí ese miedo, pues hay otras personas, ya sea familia, ¿no?, que tienen que vencer ese miedo. Y entonces yo creo por ahí ellos al final, si lo hacen, mi familia tampoco me lo dice, pero ellos también saben que al final es una carta por la que yo no me muevo. No me muevo ni me voy a mover realmente. Y el tema de comunicarse, bueno, ahí están sus ciberclarias, que sí, que puntualmente han puesto en el post que me han nombrado, me han dicho que la ex concubina, en fin, hay un programa de las afuera que también habla sobre eso, porque me citaron a mí. Normalmente cuando ellos hacen cada vez que sueltan las supuestas verdades de ellos, y todos los mercenarios que tiene la CIA en Cuba, pues a veces me llevo yo algo por ahí, pero es algo a lo que realmente estoy acostumbrada, ¿no? Por supuesto aquí también una vez, ahora que recuerdo al inicio, le escribieron a Michelle, a Nonaldo, que vino conmigo, y le dijeron, porque sabemos dónde viven tú y Anelia ahí en Madrid, en fin, como ahí, en fin. Bueno, tú sabes que ellos tienen sus infiltrados aquí, yo soy paranoica, conspiranoica, yo soy todo eso, pero tú sabes que ellos sí tienen sus infiltrados aquí, y nada, uno tiene ahí sus medidas de seguridad, pero, qué sé yo, en Cuba estás más vulnerable, estás vulnerable en todos los sitios, pero en Cuba un poco más, y al final trabajé ahí y hice lo que podía hacer. Aquí no pienso ir hacia atrás, ¿no? Por más que, porque ahora aquí en Madrid también como hay mucha tensión, pero tensión supuestamente entre opositores y tal, y eso tampoco a mí me puede frenar. No me puede frenar primeramente porque porque tengo amigos presos, porque creo que estoy trabajando por una cosa que es justa, y un poco son estas convicciones la que me sostienen a mí ahora. Entonces, qué sé yo, sus mensajes, las cosas, lo que pueda suceder, sus difamaciones en redes o en la prensa, pues realmente no, que sí, las miro para ver por dónde van. Al final eso también pues a ti te va ubicando, dice, bueno, ellos están pensando eso o quieren vender esta imagen, en fin, pero no me paraliza, ¿sabes? Me paraliza más el agotamiento, porque ahora mismo estoy participando como en muchos proyectos, como tratando de apoyar y porque ha sido muy intenso, ¿no? Todo por lo menos para mí, como todo el tránsito de salir de Cuba, llegar aquí, seguir colaborando y trabajando con el Movimiento San Isidro, las huelgas de hambre de Luis, que me han destruido el corazón, los acuartelados de San Isidro, en fin, como ha sido como muchos eventos, uno detrás del otro. Por suerte llegó el 11 de julio, bendito el 11 de julio, que es mi cumpleaños, por cierto. Y por eso te digo el 11 de julio, y es algo que a mí me alegra, pero que no dejó secuelas importantes, consecuencias importantes, que son los más de 1000 presos políticos y sus familiares, que eso también es otra cosa. Y entonces también estoy ahí como apoyando, enviando ayudas o medicina, en fin, como he metido en muchas cosas, y el cuerpo es finito y el agotamiento, pero el tema de las amenazas y eso del gobierno es lo normal, es su trabajo. Su trabajo. Entonces julio sí es el mes. Sí. Janet, te comentabas de que eso también quería conversarlo contigo, cómo pues llegas a España y estás en un montón de proyectos que ya mencionabas algunos, la solidaridad de medicinas, el boicot, Amelia, y las protestas que se hacen ahí en Madrid. Mencionabas ahorita cuando te rapaste el pelo. ¿Cómo piensas o cómo, aunque obvio hay algo muy intuitivo en esto de las mismas redes que ya están desde Cuba, pero cómo me parece muy interesante
esta especie de activismo transnacional que se ha creado en los últimos años o que se ha solidificado en los últimos años en España, bueno, en Estados Unidos hay una tradición del exilio, pero esta forma de activismo como tal transnacional, varios miembros del movimiento San Isidro están fuera de Cuba también y se mantienen como miembros del movimiento haciendo cosas. El Museo de la Disidencia sigue existiendo, hace poco hicieron una exposición. Entonces, ¿cómo te planteas tú este activismo transnacional? Como decías, pues sí, la presencia en Cuba pesa, pero desde afuera también se pueden lograr ciertas cosas. Entonces, pues, ¿cómo lo vas planteando? ¿A qué te vas vinculando? ¿O cómo ves ese modo transnacional de seguir haciendo el Museo de la Disidencia, de seguir participando en el movimiento San Isidro? Es un poco como tú decías, un poco intuitivo, porque eso a la misma vez que va de la mano de descubrir cómo sobrevivir aquí en España, descubrir qué pasa qué sé yo, ya no solo con la comunidad cubana, ¿no? Sino que se piensa de Cuba, cómo de construir el imaginario que hay alrededor de Cuba. También está el dolor y el activismo, por eso yo también lo siento, porque no es activismo, no es algo aparte de tu vida, yo lo siento como mi vida, ¿no? Como no es algo que puedas dejar a horas libres. Porque está el dolor, está el enfado, está la impotencia, están los presos, ¿no? Está la precariedad en la que está sumida Cuba, están los testimonios, ¿no? Está el 11 de julio, me dio mucha energía, ¿no? El 11 de julio, pero ante eso estuvo el acuartelamiento de San Isidro, en fin. Ha sido un poco como parte del descubrimiento normal, ver con qué persona se puede trabajar aquí en Madrid, ¿no? Con qué recursos, ¿no? Humanos tenemos y ver tanta buena energía aquí, ver que tenemos como muchos puntos en común. Eso para mí ha sido importante. Pues descubrir también las diferencias con otras personas, eso también te va dictando un camino. Y ya te digo, lo que hemos tratado de hacer, que sea la última acción de movimiento fue lo del diálogo nacional, lo de impulsar esta segunda fase. Al final salió de conversaciones, ¿no? Lo bueno que tenemos ahora es que son las redes y por eso también el activismo transnacional se puede activar con mayor fuerza. Aunque hagan los cortes de internet en Cuba, aunque el internet sea caro, pero la herramienta del internet pues posibilita que esto funcione de forma más efectiva. Y ya te digo, el tema del proyecto de diálogo nacional, que al final es compartir las propuestas que tienen los grupos políticos y colectivos de la oposición cubana, es la idea del diálogo nacional, es encontrarnos entre nosotros y compartir a la ciudadanía de distintas maneras, el uso de las redes sociales, pero también en la calle, que cada uno de estos grupos que se suma al diálogo nacional comparta las distintas propuestas que hay dentro de la sociedad civil, de la oposición, porque estamos en momentos, digamos, reverberantes en Cuba, que la gente dice, ya la gente salió el 11 de julio, que era lo que todo el mundo pedía, ahora, y yo creo que debía haber sido un trabajo previo, pero ahora hay una situación reverberante, una situación que todos sabemos que a qué está dispuesta a qué está dispuesta Cuba, está dispuesta a salir a la calle, está dispuesta a cumplir prisión. Y el asunto es, pues, ir compartiendo lo que ya está hecho, porque hay muchas propuestas hechas, hay muchas propuestas sistematizadas, hay muchas propuestas que tienen muchas personas dentro y fuera de Cuba pensándolas, y el asunto del diálogo nacional es encontrar entre nosotros y compartir entre nosotros mismos, que tampoco nos conocemos lo que proponemos, pero también que sea un espacio de consenso y un espacio de transmisión también al pueblo, digamos, a la gente. Y me perdí un poco, pero se basa más que nada en eso, en ver que hay tanta gente que quiere hacer, que es importante, hay mucha gente que quiere colaborar, y es como
tratar de crear esas alianzas, ¿no? Son personas que ya tienen la energía, que tienen el tiempo, que tienen Recuerdo que Carolina Barrero hace poco me decía, Yaneli, esta es mi línea, yo estoy para tumbar a esta gente, como este es mi plan, ¿sabes? Cuando tú ves a que alguien te dice que este es mi plan por encima de cualquier otra cosa, pues eso emociona, y más que nada porque uno viene de la apatía social y de digamos la desmotivación. Entonces cuando tú ves que hay tanta gente en distintos lugares del mundo que a ellos les molesta eso también, por eso creo que el exilio apoya, como influye muchísimo, ya no solo en la deconstrucción de la imagen de la revolución, sino en la presión misma a los gobiernos de cada país en relación con sus vínculos con Cuba. Y eso es importante porque de eso se sostiene el gobierno cubano, no de otra cosa, de esa imagen que vende, porque eso es pura imagen, es construcción, no existe, esa realidad que ellos venden no existe, esa no es Cuba. Entonces, si todos los cubanos, pues desde donde estamos, con las herramientas que tenemos, desde los círculos donde nos movemos, desde la ideología que nos mueve, pues soltamos la Cuba que nosotros hemos vivido, yo creo que eso ya es un activismo súper efectivo. Y por supuesto, el primer paso también es con las familias, ¿no? Hablar, mira, esto pasa así, esto no es así, vamos a compartir otras maneras de estar en el mundo que no es desde el autoritarismo. Entonces, yo creo que al final es eso, ver tanta gente con tanta energía y el despertar o el resurgimiento, porque al final el exilio siempre ha estado ahí, siempre ha estado moviendo, siempre ha estado haciendo cosas. Lo que pasa es que también es eso, ¿no? El gobierno, el régimen también todo el tiempo ha dicho, ha asociado el exilio con lo malo, con la mafia, con lo negativo. Y hay que también deconstruir todo eso y crear más sinergia entre nosotros, porque eso sí le hace daño al gobierno. Pero yo creo que es eso, que la gente está muy expectante, ya no solo la comunidad artística ha aportado mucho a este resurgir, pero la oposición siempre ha estado ahí, siempre ha dado sus muertos, ha puesto el cuerpo, la oposición que sale con carteles, las damas de blanco que salen todos los domingos, y hay que apoyar. Yo creo que es la manera yo creo que la mejor manera mismo de estar conectado con Cuba, ¿no? Apoyar a la gente que está allí y hacer nuestras propias herramientas desde acá con la energía que tengamos aquí, ¿no? Tampoco forzar las cosas, pero con la energía que tengamos aquí, seguir potenciando, ¿no? Seguir potenciando cosas. Yaneli, y esto del diálogo nacional ha levantado pues mucha polémica en las redes sociales, como bien hemos comentado ya, y quería preguntarte porque estaba leyendo yo, las noticias que vi es que, comenzaba el 5 de marzo, ¿qué actividades han hecho ya? Si es que han hecho alguna o cómo va este camino de este proyecto de diálogo nacional y por qué crees tú esta polémica, por qué crees tú que pues que ha levantado tanta pues sospecha en algunos sectores del exilio y de la disidencia también. A ver, lo que hemos hecho ha sido en la página web y en el canal de YouTube están como una veintena de entrevistas que hemos hecho a distintos colectivos, tanto como fuera de Cuba, distintos sectores importantes, ¿no? Ahí está España, está Miami, pero también, qué sé yo, está Panamá, está, bueno, hay, qué sé yo, otros puntos ahí en europeo, pero nos concentramos donde había como mayor cantidad de exilio, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un grupo de entrevistas donde la gente, aunque las conversaciones eran más largas, pues tratamos de resumir un poco cómo entendían ellos que tenía que ser un proceso de transición para Cuba, cómo creían ellos, qué propuestas tenían, que fuera lo más sencillo posible, que es lo importante, lo más asequible para compartir, ¿no? Y
y qué pensaban del diálogo, ¿no? Que cómo debía ser el diálogo en el presente y cómo en el futuro. Entonces, esas entrevistas están, que esa es como la primera etapa. Nosotros teníamos pensado sacarla paulatinamente y por eso se han demorado en salir, pero faltan todavía algunas por subir, pero ahí están todas. No solo son presidentes de organizaciones, sino también hay personas independientes que se encuentran, que hacen activismo o que tienen un proyecto cultural, pero lo que nos interesaba era reunir de distintos lugares, no solo desde la posición pura, sino también desde proyectos culturales, proyectos ecologistas. Hay un grupo de aquí que tiene como propuestas de que yo creo que esta herramienta, así de forma práctica, esta herramienta ecológica sería buena para una futura Cuba, como que nosotros que tenemos tantos problemas de alimentación, nosotros que estamos tan concentrados en las ciudades, pues en las ciudades se pueden hacer este tipo de huerto urbano, en fin, como cosas así, y queríamos que como que hubiesen entrevistas desde distintos sitios, aunque predomina, digamos, las deformaciones políticas. Entonces, la segunda etapa es que ya empezó el Consejo para la Transición Democrática ha comenzado, porque nosotros, el sacar el diálogo salió de una conversación con organizaciones, no salió capriciosamente de nosotros, ¿no? Aunque es una segunda fase que había estado pospuesta, porque ya hace un año que salió la primera, y esta segunda fase se pospuso por el propio contexto, ¿no? Fue el 11 de julio, la huelga, en fin, la gente presa, en fin. Entonces decidimos que después del 11 de julio, ahora en este tiempo, era algo que había que sacar por conversaciones previas con distintas organizaciones. Entonces, nosotros nos insertamos también en este sentir y en colaboración con el Consejo para la Transición, que es un consejo de más de 20 organizaciones, pues decimos, vamos a empezar unos programas en Twitter, los Space, que se llamen Diálogos para el Cambio, ¿no? Sí, Diálogos para el Cambio, sí, Diálogos para el Cambio, es que me estaba confundiendo con el otro, pero bueno. Entonces, un poco es tratar... yo creo que es algo importante y bueno, y te lo decía un poco, de que el gobierno nos ha secuestrado todo, ha secuestrado de forma negativa todas las herramientas que son valiosas para la construcción de una sociedad, y el diálogo está en la base de todo eso, pero la disidencia también está en la base de eso, y distintas herramientas que son importantes si queremos crear consenso y si queremos pues la verdadera pluralidad democrática, ¿no? Entonces, ya te digo, en el momento en que estamos en eso, que ya están compartidas, pues la gente puede acceder libremente a estas propuestas. Queremos hacer un grupo de postales donde estén resumidas, digamos, y compartirlas a nivel de correo electrónico o de WhatsApp, porque al final un video pesa más, entonces queremos usar la versión de los space, además de la versión de las postales digitales que son menos pesadas y que se pueden leer más rápido, con un diseño atractivo, que eso es importante, pues compartir estas ideas, pero el asunto del diálogo es un proceso, no es algo que se da en un día, ¿no? Es el compartir cotidianamente un grupo de ideas, tratar de que personas que, bueno, que han satanizado el tema del diálogo, pues se den cuenta de qué va, ¿no? El asunto de nosotros tampoco es seguir defendiendo que el diálogo es importante, ¿no? El diálogo es importante y ya está, ¿no? Y quien quiera formar parte de estos procesos, porque el diálogo se hace constantemente en las redes, en los grupos de trabajo, las organizaciones, eso está, nosotros no estamos inventando nada, nosotros estamos abriendo otra puerta, creando una plataforma para que un grupo de personas interesadas pues tenga la posibilidad de sentarse a compartir y a conversar, pero el diálogo se hace y se ha estado haciendo durante los 60 años que hay de dictadura. Entonces nosotros no estamos inventando el agua tibia, estamos aprovechando, digamos, la visibilidad que tenemos para crear una plataforma en un momento que creemos oportuno, porque hay una crisis en todos los sentidos en Cuba, y darle ahora mismo las propuestas, las iniciativas a la ciudadanía de la manera que tengamos. Por eso es importante la participación de la mayor cantidad de organizaciones, porque cada organización tiene su público, tiene sus redes, tiene sus grupos de trabajo, y el que las organizaciones se acerquen a estas propuestas y puedan compartirlas de otras personas,
con las personas afines, pues llegará mejor, ¿sabes? Nosotros no tenemos el control de Cuba completa. Entonces, por eso era súper importante crear una plataforma de organizaciones, de colectivos y de artistas para que cada quien expandiera desde sus redes lo que se estaba discutiendo, lo que se está discutiendo y lo que la gente piensa. Y es un poco eso, la idea es seguir haciendo estos space, seguir compartiendo los videos que tenemos en redes, hacer las postales y en algún momento hacer algún Zoom. El asunto es que ahora con las conexiones que están fatales, pues nos estamos limitando a hacer los space, que es mucho más accesible. Pero por ahí vamos, es un proceso que llevará su tiempo y es un proceso que digamos que no termina, ¿no? Claro, sí, justo la palabra diálogo no implica implica, digamos, como algo elástico, ¿no? Algo que... Y también, pues, como decías, al final, pues, el régimen cubano ha robado todos los significantes, todas las palabras, y pues es importante también decir, no, disidencia significa eso, creo que ustedes y tú con esto de las palabras siempre has insistido en esto, ¿no? Significa esto, diálogo significa esto, y no es un diálogo con el gobierno. Bueno, en la página del Movimiento San Isidro, creo, pues ahí los videos que he visto de Iris y de otros explicando, es un diálogo justo entre la ciudadanía cubana, que es otra palabra, pues que también hay que, ¿no? que pensar que es la ciudadanía cubana y cómo convertir todo un país que no tiene experiencia, exacto, cómo ser ciudadano, ¿no? ¿Qué se puede hacer como ciudadano? Yanelis, también pues ahí en el exilio te has vinculado a muchísimos proyectos y también no quisiera que dejemos de hablar del proyecto de las afueras, que es este proyecto, este espacio feminista en Diario de Cuba, que también el feminismo pues lamentablemente no es muy bien recibido por algunos sectores de el exilio, de la disidencia cubana, justo por remitirse a una idea de feminismo muy revolucionaria, ¿no? Muy del régimen cubano. Pero, ¿cómo ha sido este proceso de las afueras que hiciste, que empezaste con Nonato también, que va contigo hacia España? Entonces, ¿cómo se plantean esto? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Qué ha pasado con las afueras? ¿Qué está pasando con las afueras? Sí, sí, y ahora que dices que el gobierno, que la gente asocia feminismo con algo que defiende el gobierno cubano, cuando en Cuba no hay movimiento feminista, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no hay movimiento feminista en Cuba? Porque el gobierno sabe perfectamente que el feminismo genera espacios de emancipación y eso es lo que no quiere. Y por supuesto que el gobierno es machista, es patriarcal, es racista, es misógino, en fin. Pero hay un grupo de herramientas que proponen feminismo y ahí está el grupo Magín en los años 90 que intentó y aglutinó a más de 200 mujeres y fue callado por el gobierno. Entonces, el feminismo está estigmatizado, no en Cuba, en todos los lugares, porque el patriarcado está en todos los lugares. Y por supuesto que sí, tiene sus raíces en la izquierda, en el tema de la justicia social, en fin. Pero hay otras herramientas que no están relacionadas ni con el comunismo y hacen una crítica directa a Marx. El otro día estaba leyendo a Federici, como todas las cosas que Marx, ya no solo por ser un hombre de su tiempo, sino por ser un hombre, por no ser un hombre feminista, porque el marxismo no es feminista, digamos, sino... Pero hay muchas cosas que el feminismo ve del marxismo y es un hecho, pero no tiene nada que ver, en fin, como al final son prejuicios y estigmas que hay alrededor del feminismo que, eh, que es normal. Es normal cuando no hay una educación alrededor de eso, cuando está satanizado, cuando no hay un movimiento fuerte en Cuba, como lo puede haber en México, como lo puede haber aquí mismo en España, ¿no? Que el otro día estaba viendo una entrevista aquí y decía una periodista, que sé yo, que lleva mucho tiempo en la televisión y decía, nosotros hemos educado muy bien a nuestras hijas, ¿no? Y en nuestras hijas ahora mismo, siendo adolescentes, la mayoría se considera feminista, ¿no? Aunque luego, que sé, en la práctica reproduzcamos con muchos
el machismo normal, que es normal porque la sociedad es así, porque al final no se ha ido a la raíz, en fin, porque es un proceso, pero es algo importante que ella decía, nosotros educamos a nuestras hijas y nuestras hijas se consideran feministas, y eso es algo en Cuba todavía no está, ni va a estar, porque primero estamos en la sobrevivencia del diario, en estar pensando en que cómo comprar pomo aceite y el par de zapatos, no podemos estar pensando en otras cosas, es normal. Yo eso también lo veo, y el estigma alrededor del feminismo igual. Yo sí, a mí el feminismo me dio muchas herramientas para cuidarme, y por eso, y creo que puede ofrecer mucho a la Cuba que queremos, y por eso estoy ahí. Es un espacio seguro, aunque una buena parte del feminismo, incluso aquí que me he encontrado yo, mujeres feministas, que idealizan la revolución cubana, y a mí me explota el cerebro, ¿sabes? Primero porque hablan de un Fidel de los años 60 cuando estamos en el año 2022, y segundo porque no se han puesto a escuchar a las mujeres cubanas del 2022, y para mí eso es una falta de respeto, y entre otras cosas, pero eso no me deja, no me dice que yo no puedo no puedo militar en el feminismo, no sé, no hay, por eso, y es importante eso, que no es feminismo, es feminismos. Por eso yo me encuentro entre una variante del feminismo que por supuesto no transa ni va a transar nunca con el gobierno cubano, pero sí creo que puede ofrecer mucho a Cuba, a las mujeres, y que hay que compartir información para, para crear más espacios y más colectivos de mujeres feministas, de mujeres que velen por su seguridad, que velen por su tranquilidad, que velen por la tranquilidad de sus hijos, para crear espacios más seguros al final. El tema de las afueras, pues Michelle Nonaldo tiene un trabajo muy fuerte, un trabajo que a mí me gusta mucho. Él hace fotografía, vídeo, escritura. Es un artista muy potente, y que él había empezado con un canal de YouTube que se llamaba La Cama con Nonaldo, que también hablaba sobre temas de disidencias sexuales y tal. Yo creo que ahí un poco estaba el germen, ¿no? De las afueras, en eso. Tuvo algunas emisiones nada más ese canal, perdón, de Michelle, y ya luego contarnos con Clara, con Agnes, aquí, que nos conocemos también por ella. Yo conocí el feminismo en los primeros viajes míos a Clara, porque ella daba, sus talleres eran de videoperiodismo con perspectiva de género, y ahí un poco vas comprendiendo por qué todo lo que me pasaba en sentido personal tenía una razón, ¿sabes? Y cómo le pasaba a otras mujeres. Al final es eso, te hace clic la cabeza y dices, pues claro, esto es lo que ha pasado, esta es la realidad, ¿no? Y es una realidad que nos oprime a todas. Algunas, por supuesto, ahí está la interseccionalidad, algunas de una manera y a otras de otra, dependencia de dónde vengas, quién seas, en fin, pero hay un sistema opresor que es para todas y es por igual, y yo por lo menos a mí me ayudó mucho incluso me ayudó mucho a decidir exiliarme, porque decidí velar por mi integridad, por mi salud mental, y salió de ahí, fue una decisión feminista, digamos. El canal de las afueras, pues ya ahorita tiene un año, aunque no ha sido como sistemático en sus emisiones, pero la idea nuestra es, desde el inicio ha sido divulgar, tratar de desmitificar conceptos, nociones alrededor del feminismo, compartir lo que hacen las mujeres en Cuba, aunque no se consideren feministas, pero compartir proyectos, colectivos, actividades, eventos, también pues hacer crítica directa a las políticas del gobierno, ya no solo porque en contra de las activistas, sino también en contra de todos los espacios independientes de mujeres y tal, como hay un espacio de denuncia directa
en contra del gobierno, y por supuesto eso va muy asociado ya por lo menos a mi activismo, que también me interesa. Y el espacio de Michelle también está muy relacionado, bueno, con su el personaje de Olvido, ¿no? Con un personaje nuevo que él se ha creado, donde desde ahí dialoga de muchas cosas, no solo de lo queer o de las disidencias sexuales, sino un poco, es un canal abierto para entrevistas, para un poco que él también explore su espacio en las afueras, que tenga un espacio ahí para hacer su trabajo, su arte, aunque no sea propiamente, digamos, que tenga una connotación teórica detrás, sino que sea un espacio creativo para él. Y en el caso de nosotros, pues un poco compartir noticias internacionales que también sean referentes para las cubanas que nos vean, para compartir experiencias, un poco por eso lo definimos así como un programa divulgativo, educativo y de denuncia, pero con perspectiva feminista, ¿no? Y nada, estamos tratando de conseguir como un tiempo para que sea lo más sistemático posible, porque sabemos que es importante si quieres pues crear tu público, pues tienes que tener cumplir un grupo de pautas, ¿no? Que salga siempre el mismo día, que tratas de moverlo más en redes para que la gente tenga más visualizaciones, y es algo que al final por tiempo no hemos podido hacer, pero es un proyecto que le tenemos como mucha fe, es algo que nos gusta, pues las tres somos feministas, y es algo que creemos que es importante, puede ser un aporte importante para bueno, el activismo que hacemos con relación a Cuba y, bueno, y a nivel internacional también, porque piensa Cuba de la manera en que creo que es una Cuba transnacional, ya podemos hablar de Cuba adentro, afuera, desde hace mucho tiempo, no ahora, pero creo que hay que hablar de una Cuba transnacional, y el canal de las afueras va para eso, ¿no? Por eso entrevistó el último programa fue a Negra Cubana, Sandra, sobre una nueva propuesta de investigación que ella está haciendo sobre el tema de lo punitivo y de la erradicación, ¿no? De todas estos tipos de castigos punitivos, ¿no? Dentro de la sociedad, y es algo que en lo que ella está investigando y lo compartió. Por lo menos a mí me enriquece mucho esos encuentros, ¿no? Esas conversaciones con feministas, más con Sandra, que tiene una experiencia de muchos años de trabajo, de activismo, de ciberfeminismo, de antirracismo, que hay que seguir hablando mucho en Cuba, antirracismo feminista, y también es una buena excusa para compartir con gente con la que tenemos cosas afines y con la que nos sentimos bien y con la que queremos también compartir en el programa. Es un poco la intención de las afueras. Pues sí, yo veía que creo que tú mencionabas cómo estar afuera, ¿no? También es una forma de estar adentro. Y pues todo, yo creo que es decir, posicionarse en contra de un régimen que lo único que ha hecho es cerrar sentidos o anular diversidades o anular diferencias, todo siempre lo que sea ampliar, pues incluso si militas o no ciertos espacios, pues todo lo que sea siempre ampliar va a ser importante, ¿no? Y creo que eso también es algo que hay que aprender, porque es algo que no se enseña en Cuba, y pues pues todas estas palabras que pues de momento no, la gente no las entiende, y eso es algo que también se trae de Cuba y que no implica que tú por ser opositor o no, no lo hayas recibido igual, ¿no? Al final es una de las tantas formas cerradas de pensar que te enseñan allá. Yaneli, hemos hablado muchísimo y pues para ir cerrando un poco, quisiera que pues nos comentaras o pues un poco qué sería lo próximo dentro de todo este activismo transnacional. Pues como te he comentado, me parece que lo que haces es un buen ejemplo de cómo se pueden seguir abriendo los sentidos y abriendo las diferencias y las disidencias fuera de Cuba también. Hay muchísimos pues ejemplos de cómo desde fuera se puede hacer mucho, como es tu caso, el de Salomé también, con todas pues las ideas que tienes. Entonces, pues, ¿qué sería lo próximo para ti, para el Museo de la Disidencia, para el diálogo y para todos estos proyectos que estás llevando allá en España?
Eh, sí, mira, en el caso del museo, yo estoy trabajando ahora en el rediseño de la página, que se ha demorado, pero es algo que quiero sacar ya en las próximas semanas, para que tenga las posibilidades de archivo que necesitamos, porque al final el museo le interesa hacer un archivo online de todos estos procesos de disidencia que han ocurrido en Cuba, los narrados y los que no están narrados, que sea como sí, una memoria que va a ir creciendo. Entonces, lo próximo es esto, sacar la nueva página web del museo. Queremos seguir con la campaña por la liberación de los presos, en el caso del Movimiento San Isidro. Es algo que está en el centro. Eh, Trabajar con las familias, aunque es complicado porque somos pocos. Las ayudas también que nos vienen son pocas, pero bueno, seguimos ahí principalmente sacando actualizaciones de lo que le sucede y apoyando en el tema de comida. Por aquí yo estaba haciendo los envíos hace meses de comida a los familiares de los presos y ahora he tenido problemas con la agencia de envío con la que trabajaba, que es de cubano, por cierto, por eso te decía la importancia de denunciar todo esto, porque esto al final es complicidad, más allá del miedo, más allá de, sí, que te pueden frenar en Cuba, pero bueno, hay otras cosas que tienen que estar mínimamente, eh, ya no estoy diciendo que apoyes con dinero, ¿sabes? Simplemente que hagas tu trabajo. Tú eres una agencia de envío, y yo no estoy enviando ni bombas atómicas ni nada por el estilo, sino que hagas tu trabajo, que es de paquetería, de envío. Entonces, es ahora estoy ahí como un impasse a ver en cuáles, con qué otros espacios tengo para hacerlo, que no cueste tanto, porque los envíos a Cuba cuestan muchísimo dinero para enviar una bobería de comida que no da abasto. Entonces estoy ahí viendo posibilidades. También seguir en la campaña de Boicot a Meliá, que yo creo que hay que seguir movilizando eso, porque les da mucho miedo, porque Meliá tiene tiene muchos negocios en Cuba, es el principal socio de hotel, a nivel de empresa hotelera, es el principal que tiene Cuba. Entonces hay que seguir, yo estaba un poco, solo hicimos por lo menos aquí de mi parte, hubo otro grupo que también hizo su acción en Madrid, pero de mi parte hicimos hicimos una entrega, una carta en el Meliá de Serrano y empezamos a pegar carteles con los diseños de... Ay, se me olvidó el nombre de este muchacho, pero bueno, los diseños que se han hecho para el Boicot de Meliá, que son las imágenes de los presos, para pegarlas ahí por alrededor de Meliá, y también seguimos por un recorrido por Madrid. Yo creo que hay que seguir apostando por ahí. Queremos lograr ser más sistemáticos con el tema de las afueras, pero más que nada estamos muy pendientes de lo que pasa con Luis y con Michael, porque están pendientes, ya el juicio supuestamente empezó, aunque no han tenido fecha de juicio, sino el proceso digamos, lo que ellos le llaman, pues ya empezó. Entonces estamos preocupados, porque a Luis le piden 7 años y a Michael 10. Y entonces estamos viendo ahí de qué manera hacer más ruido, de qué manera apoyar mejor, de qué manera, nada, pedir su liberación y la liberación del resto de los presos políticos. Y, y es un poco ahí lo que hay, lo que tengo ahora como más pensado. Pero bueno, al final es seguir ahí sobreviviendo aquí en Madrid, viendo cuándo me dan el asilo político. Y apostar también por eso, las políticas del gobierno, tratar de crear más encuentros aquí entre la comunidad que hay aquí, que eran muchos cubanos aquí, hay muchas posibilidades de trabajo entre nosotros, porque hay muchos artistas, hay mucha gente que tiene proyectos, en fin, mucha gente con energía. Entonces yo creo que hay que seguir explorando esa vía, porque son gente interesada en participar del activismo en Cuba, incluso ya gente que lleva aquí viviendo mucho tiempo. Entonces, por ahí va un poco más, le estoy poniendo con mucha fe también mi trabajo entre el Observatorio de las Tensas, que soy parte del equipo, y tenemos el Observatorio de Feminicidio. Entonces seguir con las campañas también para visibilizar estos asuntos y pues lograr, digamos,
mayor voluntad política por parte del gobierno, que es el que tiene los recursos, en fin, dejar de que criminalice ya no solo a las activistas, sino a las propias familias que denuncian los casos. Entonces son demandas que al final todas las demandas van por el mismo sitio, ¿no? Que es que esta gente se acaben de ir de ahí para poder hacer de eso un país decente. Pero por ahí va el asunto. Ya te digo, una de las cosas más me preocupa ahora mismo es el caso de Luis y Michael, porque los dos están enfermos, porque sobre ellos ha pasado como mucho, ¿no? Llevan muchos años en el centro de la represión del gobierno, y eso se mella en el cuerpo, ya no solo ahora que están en detención, sino que en caso de Michael 120 eventos represivos, en caso de Luis pues por el estilo, y son cuerpos desgastados. Entonces yo, digamos, mi primer pensamiento en el día son ellos, y bueno, a ver cómo podemos sacar a todos los demás realmente. Bastante. Pero bueno, ahí vamos. Sí. Yanelis, muchas gracias por estar aquí en Estratos, por compartir siempre tus experiencias con Instal también. Y pues nos veremos pronto en algún momento. Y pues, como diría Luisma, seguimos conectados. Total. Muchas gracias a ustedes. Y nada, seguimos conectados. Un abrazo, nos vemos.